Cordial saludo. Este video va dirigido a presentar la evidencia de la videosustentación GA2, 240, 20, 15, 28, A3, evaluación 0, donde voy a hacer un análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 según lo que se ve en la evidencia. Con este análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda que realizó el plan en 2018, se buscó recolectar información demográfica de las personas en Colombia. Entonces, para este caso de estudio, el profe pedía un análisis, yo hice un análisis entre el profe Bogotá para hacer una comparación. Bueno, entonces cuando hablamos del instrumento usado de caracterización de los datos, vemos los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, donde las variables recolectadas fueron población por sexo y edad, nivel educativo, acceso a servicios públicos, condición de los hogares y tipos de vivienda, inmigración interna e internacional. Entonces, estos pues, son base para entender este análisis. En el gráfico 1 vemos la distribución por sexo, ¿sí? En donde las mujeres representan el 51% aproximadamente y los hombres el 48%. En Bogotá, la proporción de mujeres es aún mayor, alcanzando el 52.3%. Esto refleja una ligera feminización de la capital. En el gráfico 2 se observa la distribución por edades. Entonces, se observa la gráfica que el país, aproximadamente el 23% de las personas están entre los 0 y los 14 años, el 68% entre los 15 y los 64 y el 9% entre el 65%. En Bogotá, el 20% está entre los 0 y 14, el 72% está entre los 15 y 64 y el 9% mayor de 65 años en Bogotá. Entonces, esto rápidamente lo podemos analizar con lo que en Bogotá. La proporción de jóvenes es baja y pues la edad productiva es del 71.8%. Bogotá es una ciudad joven, técnicamente, en términos laborales, pero con menos niños que el promedio nacional. En el gráfico 3 vemos el nivel educativo alcanzado. Entonces, en Colombia es del 5%, en Bogotá es del 3%. Nivel de educación básica, en Colombia el 59%, y en Bogotá el 52%. A nivel de educación media, o sea, décimo y once, 18% en Colombia, y en Bogotá el 20%. Y en nivel de educación superior en Colombia es de 18%, y en Bogotá el 25%, lo cual dice que pues, en Bogotá concentramos más centros de estudio de educación superior, porque vemos que es mayor. Bueno, el gráfico 4, en cuanto a acceso de servicios públicos, en Colombia tenemos de que el 97% tienen acceso a la electricidad, en Bogotá el 100% tienen acceso a la electricidad. En Colombia el 74% de las personas tienen acceso a producto, en Bogotá el 99%. En Colombia el 64% de las personas tienen alcantarillado, en Colombia el 99%. Entonces, decimos que Bogotá muestra una cobertura amplia en condiciones de infraestructura con respecto al resto del país. En el gráfico 5 tipos de hogar, vemos que el 35% es nuclear en Colombia, 40% en Bogotá, el 29% es extenso en Colombia, 25% en Bogotá, el 12% es unipersonal en Colombia, el 15% es unipersonal en Bogotá, y el 11% es monoparental en Colombia, y el 13% es monoparental en Bogotá. Entonces, se puede deducir por la gráfica que el 35% de los hogares en Colombia son nucleares, extensos un 29%, y en Bogotá se puede ver que los hogares unipersonales tienen bastante relevancia, ¿sí? Con respecto a Colombia, también pues los monoparentales. En el análisis de la información, vemos que el índice de envejecimiento, el aumento de adultos mayores plantea desafíos en la salud y pensiones. El índice de juventud, pues como lo vimos en la gráfica, en Bogotá hay mayor proporción de población en edad productiva, más jóvenes,
La migración interna, Bogotá concentra población con oportunidades laborales, que acá se presenta mucho oportunidad en Bogotá. El tamaño de los hogares es cada vez más pequeño, más unipersonal y más monoparental. Rápidamente, como conclusiones, Colombia presenta una población relativamente equilibrada entre hombres y mujeres, pero Bogotá tiene más mujeres. Esto es una realidad. Otra conclusión es que la capital muestra mayor nivel educativo y mejor acceso a todos los servicios públicos y cobertura de infraestructura. ¿Sí? También, pues, otra conclusión es que en Bogotá los hogares son más modernos, con más hogares unipersonales y monoparentales. Otra conclusión dice que los datos del censo son esenciales para que se diseñen políticas para el público, ¿sí? En cuanto a planeación de servicios de salud, educación, vivienda, empleo, lo que es infraestructura y cobertura para el bienestar social. Y la última, el censo de 2018 sigue siendo pues como una base de datos que es fundamental para comprender la realidad de nuestro país y todas las regiones. Muchísimas gracias por su atención.